La muerte al yo, el camino al cambio y al poder de Dios, por el apóstol Guillermo Maldonado. Capítulo 6. Consecuencias de no negarse a uno mismo y beneficios de negarse a uno mismo. Primero repasemos de manera breve las consecuencias que vienen cuando uno decide de propia voluntad no morir a la naturaleza egoísta de pecado, al viejo hombre, contrario al que resucita con Cristo. Luego veremos los beneficios de hacerlo. Cuando no morimos a ese yo carnal, las consecuencias son las siguientes. La carne o naturaleza pecaminosa vuelve a crecer. No hay tal cosa como quedarse en un lugar sin que haya un retorno a viejos pecados, sin que nos distraigamos con las cosas vanas de la vida. El negarse a la próxima muerte que nos toca es dar lugar a que el espíritu de este mundo nos comience a seducir, a que se produzca la desaceleración espiritual que nos lleva a pasar de lo sobrenatural a lo natural. Cuando usted para de morir a sí mismo, deja de ser cambiado y transformado. Necesitamos vivir de manera permanente en un cambio continuo y una constante transformación. Si queremos ser como Cristo, a su imagen y semejanza, necesitamos formar su carácter en nosotros, amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. Debemos hacer efectiva su muerte a través de la nuestra propia. Pierde percepción espiritual. Cuando usted se niega a morir al yo, su percepción espiritual se debilita, porque la misma depende de su conexión con Dios. Cuando se niega a una muerte que Él demanda, deja de ver como Él ve y deja de sentir como Él siente. Pierde contacto con su corazón y con la esencia misma de su existencia. Cuando deja de morir al viejo hombre, vuelve a hacer lo mismo que solía hacer antes. Es fácil notar cuando a un cristiano le sucede esto. De inmediato se le ve volver a atender los reclamos y derechos de su carne, justificando su accionar con todo tipo de excusas. Por eso es que nunca debemos retroceder en el proceso de negarse a uno mismo. Se torna insensible a la presencia de Dios. Cuando el corazón está puesto en otros intereses, en otras prioridades, cuando la muerte al yo deja de ser importante, vamos a la casa de Dios y su presencia no nos conmueve. Nuestra vida de oración se seca y se vuelve mecánica o desaparece. Si usted está atravesando algo así, esta es una fuerte alerta de que se ha negado a morir a sí mismo y su yo en algunas o varias áreas, y la carne está tomando el control de su vida otra vez. Cuando para de morir a sí mismo, se estanca espiritualmente. El crecimiento espiritual siempre está conectado con la negación a uno mismo. Desistir de esta muerte diaria es un camino directo al estancamiento. Se vuelve mecánico y rígido en todo lo que hace. En estas condiciones se pierde la vida y actividad del espíritu y la persona comienza a funcionar con glorias pasadas. Siempre recuerda lo que Dios hizo años atrás, pero no tiene nada nuevo en el presente. Esto es señal de que tiene una muerte pendiente. Cuando para de morir, pierde la bendición que ha recibido. Las bendiciones de Dios están conectadas con la obediencia y con la vida de Dios en el creyente. Si uno se niega a obedecer las demandas de muerte del Padre, las bendiciones comienzan a diluirse y a perderse. Regresa a los viejos hábitos y maneras de pensar. El enemigo vuelve a encontrar un acceso a su mente para sembrar otra vez los pensamientos de miedo, incredulidad, conformismo, imposibilidades, rechazo y otros, que la muerte al yo había arrancado de su mente y la persona vuelve a su condición anterior. No podrá mantener su liberación y sanidad. La liberación y sanidad que usted recibe de Dios proceden de la obra de Cristo en la cruz, de su muerte. Si usted decide dejar de morir juntamente con Él, todo lo que viene de allí lo pierde.
Entonces los demonios vuelven a encontrar la entrada libre a su vida y ocurre lo que describe Mateo 12, 43 al 45. El flujo de la actividad espiritual cesa. Dejar de negarse a uno mismo produce la inmediata desaceleración de nuestro espíritu y toda actividad sobrenatural cesa en nuestro día a día. Donde antes había milagros, ahora habrá una esperanza futura, vacía de la fe de Dios. Donde antes había transformación de vidas, habrá legalismo. Donde antes había liberación, se recurrirá a la psicología humana o a la consejería. Donde antes había salvación, ahora habrá religión. Si no hay un sacrificio permanente sobre el altar, tarde o temprano viene el estancamiento, la desaceleración, a los cuales seguirán el retroceso a lo natural y el retorno a las maldiciones. Sabemos que lo natural es lo sobrenatural desacelerado y lo sobrenatural es lo natural acelerado. Entonces, cuando perdemos la velocidad de lo sobrenatural en nuestras vidas, descendemos nuevamente al ámbito de lo natural, ámbito dominado por el tiempo, el espacio y la materia. Y poco a poco el pecado comienza a entrar. Eso activa ciclos de maldición que nos alejan de las bendiciones del Padre Celestial, de su voluntad, propósito y destino. Bajo maldición no se puede dar fruto en el reino de Dios. Cuando para de morir a sí mismo, usted no puede ejercer su fe. La fe es la moneda del cielo, de la eternidad. Cuando deja de ocurrir la muerte al yo, nos quedamos sin recursos en la eternidad. El poder sobrenatural de Dios requiere una muerte voluntaria, la cual es vaciarse de uno mismo. Bendiciones de morir a uno mismo. Como en todo lo que Dios nos demanda, en negarse o morir a uno mismo, también hay un propósito, un para qué lo tenemos que hacer. Y además, siempre hay una bendición que acompaña a esta sumisión de nuestra voluntad a la de Dios. Vamos a ver cuáles son esos propósitos y bendiciones. Número 1. Negarse a uno mismo es la forma más efectiva para sostener continuamente la bendición. En la mayoría de los casos en los que la gente no puede mantener su bendición o no puede vivir en sanidad del alma y liberación de las ataduras del pasado, es porque ha dejado de negarse a sí misma, a sus deseos carnales, a su voluntad pecaminosa, ha parado de crucificar la carne y sus pasiones. Por eso vuelve a su condición pasada y a veces peor. Por eso el consejo bíblico dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Por el contrario, el beneficio de morir al yo hace que podamos permanecer en libertad y bendecidos, porque conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. La condición para ser libre y continuar siendo liberado es morir al yo. 2. Sostiene permanentemente el cambio y la transformación. Ninguna transformación o cambio es permanente si uno no renueva la mente y se niega a sí mismo de continuo. No hay tal cosa como ser transformado una vez y ya. La primera transformación que toma lugar cuando nacemos de nuevo es apenas el inicio del proceso. La transformación produce cambios que solo se pueden sostener si uno continúa muriendo a uno mismo cada día, de manera constante y progresiva. Si usted quiere sostener el cambio que Dios ha hecho en su vida, debe morir una nueva muerte. 3. Mantiene abierto el acceso a la presencia de Dios. Lo que nos da acceso a la presencia de Dios es la sangre de Cristo, pero lo que mantiene esa entrada abierta es nuestra muerte diaria. Y la realidad de la manifestación de esa presencia será de acuerdo a la muerte del yo carnal. Su cuerpo físico lo mantiene a usted consciente de la realidad terrenal, a la que usted está sujeto. Por tanto, mientras no muera a esa realidad, su vida física o natural y su yo carnal serán más reales para usted que Dios. Eso significa que usted es su propia realidad
que está consciente de sí mismo más que del Señor, su presencia y sus planes, que su yo es más real que la presencia del Señor. Es decir, vive para sí mismo, para su yo carnal. Es como decir, yo quiero mi propia realidad, quiero mi propia presencia y no la de Dios. En cambio, cuando muere a ese yo, la presencia de Dios es más real y le resulta fácil sentirla y entrar en ella para operar en la tierra la voluntad del Padre. Es como en el cielo. Entonces, podemos concluir que lo único que se interpone entre usted y el próximo nivel de poder al que Dios lo quiere llevar es su falta de muerte a sí mismo. La muerte al yo carnal siempre le dará acceso al poder y a la presencia de Dios. Número 4. Morir a uno mismo hace más fácil caminar en el ámbito espiritual. El bautismo con el Espíritu de Dios es la iniciación y la activación del ámbito espiritual dentro de usted. Ahora, ese ámbito vive en su interior por medio del Espíritu Santo. Usted está consciente de Dios en su interior. A partir de ahora, lo real es lo que está dentro y no lo de afuera. Cuando uno está consciente de Dios dentro de sí mismo, lo que está fuera ya no es real, porque lo real por dentro determina lo real afuera. Entonces, lo que ve externamente es la proyección de lo que ve adentro. Cuando muere a sí mismo, tiene menos carne, está crucificado, muriendo a su yo. Entonces, se vuelve más sensitivo, percibe más la dimensión espiritual. Vive en una dimensión por encima de la natural corrupta, desde donde es más fácil desatar lo sobrenatural en este mundo. En palabras más sencillas, está más consciente de Dios y puede discernir su voluntad y manifestar su poder con mayor efectividad en la tierra. Su vida cobra mayor sentido de propósito eterno y usted se vuelve relevante para su generación. Saber y percibir en el ámbito espiritual vienen de un lugar de muerte a uno mismo. Número 5. Cuando usted muere a sí mismo, se acelera su madurez espiritual. Hebreos 5:14 nos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una de las señales de inmadurez es el egoísmo, el cual apesta en las narices de Dios. Porque la persona inmadura siempre está pensando en lo que conviene a su yo carnal, a su egoísmo, en ser el centro de todo, en su comodidad y conformidad. La madurez revela la muerte de ese ego, es decir, la muerte a uno mismo. Es medida no por el nivel de fe, sino por el nivel de madurez que uno haya desarrollado. Cuando un hombre es maduro, Dios lo pone en su asignación y a partir de allí está en camino a cumplir su propósito en la tierra. Así que no se sorprenda cuando Dios le presente oportunidades para que muera a sí mismo a diario, porque por medio de eso lo está llevando a su propósito. Esa es la única manera legal de llegar. Si en vez de quejarse o tenerse lástima a sí mismo, usted toma esas oportunidades, Dios lo llevará a otro nivel de madurez, de poder y de gloria, en casa, en el trabajo, en la iglesia, en cualquier lugar. Número 6. La muerte a uno mismo nos da acceso al poder sobrenatural de Dios. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Morir al yo es una de las sendas antiguas hacia el poder sobrenatural de Dios. Cuando hay una muerte voluntaria del yo carnal, el poder está garantizado. Ni siquiera Jesús recibió el poder para ejercer su ministerio hasta que estuvo dispuesto a morir. Y él no tenía pecado. Hoy en día la gente quiere el poder y la presencia, pero sin renunciar a nada. Quiere seguir llena de sí misma, sumida en su egoísmo, y que Dios trabaje
para sus causas egoístas. En esas condiciones, si recibiera el poder, no sería para bendecir al pueblo, sino para su propia gloria, para la satisfacción de sus propios deseos y ambiciones. Esto es muy peligroso. Por eso Dios le cerró a Adán el acceso al Edén. Su egoísmo lo había vuelto peligroso para sí mismo y no podía ejercer más aquel poder hasta que muriera a ese yo rebelde y desobediente. En el momento en que Cristo, el segundo Adán, tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, fue empoderado y autorizado para llevar a cabo su asignación en la tierra. Dios Padre lo llenó de su poder porque estuvo dispuesto a morir a sí mismo. Así también lo hará con usted cuando esté dispuesto a seguir los pasos del Mesías. Donde usted muera a sí mismo, será el lugar donde Dios lo empodere. Cuanto más se muere al yo, más fácil es el acceso al poder sobrenatural.